Buenas tardes, bienvenidas una tarde más a las tertulias o charlas o conversaciones de Mujeres para el Diálogo y la Educación, que en esta ocasión vamos a abordar un tema tremendo, ¿no? ¿Cómo afrontar la frustración y el perdón? Son dos temas que bueno, darían para un taller cada uno por su lado, pero bueno, no queremos abusar y tenemos la inmensa suerte de tener a una gran psicóloga que nos va a ayudar a comprender este tema. Sí, porque en estos tiempos de crisis estamos como mucho más sensibles, ¿no? Y es importante estar preparadas pues, para estas dos cosas, para la frustración y para el perdón. Perdón, ¿por qué no perdonas? ¿Por qué te guardas todo ese resentimiento? Tienes que darte cuenta que la última víctima o la única víctima de ese resentimiento eres tú. Hay gente que dice, bueno, es que ¿cómo le voy a perdonar si mató a mi madre o si pegó a tal? Pues es que el otro, o sea, está tan campante. Entonces todo esto nos lo van a explicar. Y luego también está la frustración, ¿no? La capacidad para gestionar de forma positiva la frustración se educa y vamos a intentar dar esos primeros pasos para educarlo. Cuando te sientes frustrado, te sientes mal y los mecanismos de defensa conscientes o inconscientes son dañinos para la propia persona y para quienes te rodean. Bueno, pues con esas pinceladas voy a proceder a presentar a nuestra invitada de hoy, que es Mercedes Puchol. Mercedes Puchol, aparte de ser licenciada en Psicología por la Universidad de Valencia, ha sido becada para completar sus estudios académicos en el área de clínica en la Universidad de Stafford, es especialista en Psicología Clínica por el Ministerio de Ciencia e Innovación y especialista en Psicoterapia por la Federación Europea de Asociaciones de Psicólogos. También es miembro de la Asociación Psicoanalítica Internacional, IPA, y actual presidenta de la Asociación Psicoanalítica de Madrid, la APM. Y también es miembro del Instituto de Estudios Psicosomáticos y Psicoterapia Médica, IEPPM, y de la Sociedad Española de Psiquiatría, Psicoterapia del Niño y del Adolescente, SEPIM. Trabaja con adultos, adolescentes, niños y parejas. Y paralelamente imparte talleres y seminarios sobre diferentes temas y ha publicado diversos artículos en revistas científicas y especializadas. Pues bienvenida, Mercedes. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de compartir tus conocimientos con Mujeres para el Diálogo y la Educación. Y cuando quieras, adelante. Bueno, muchas gracias, Giovanna, por tu cariñosa presentación. Bueno, yo en primer lugar quisiera agradecer a Mujeres para el Diálogo y la Educación y especialmente a Giovanna Calderón su invitación para estar hoy con vosotras, así como su sugerencia para hablaros del tema que hoy nos convoca, que como siempre le digo a Giovanna, suele estar muy acertada en la elección de los temas que escoge en todas sus actividades. De este modo yo os hablaré de un tema que, aunque de gran envergadura, pienso que a veces nos cuesta darle la importancia que merece, como afrontar la frustración y el perdón. La frustración se puede definir en su primera acepción como la imposibilidad de satisfacer una necesidad o un deseo. Y también en su segunda acepción como el sentimiento de tristeza, decepción y desilusión que esta imposibilidad provoca. La frustración no solo es inherente a la vida, sino que es necesaria para el desarrollo del pensamiento humano y uno de los principales medios de conocimiento de la realidad. Desde que el bebé nace, la madre, como decía el famoso pediatra y psicoanalista Donald Winnicott, necesita ser lo suficientemente buena para aportar a su bebé, luego niño, las satisfacciones y gratificaciones suficientes que permitan que él se sienta contenido, sostenido y reconocido por ella, dado que para que él pueda mirarse a sí mismo y reconocerse necesita ser o haber sido previamente mirado y reconocido por sus padres o sus representantes, estando todo ello en la base de su autoestima. Sin embargo, esto no implica que la madre tenga que ser una madre perfecta, en el sentido de que gratifique plenamente todo lo que su hijo le demanda,
sino más bien lo que tiene que ser es una madre lo suficientemente buena para poder aportarle el amor y sostén necesarios sin preocuparse de las inevitables, aunque también necesarias, frustraciones que le va a ocasionar. De hecho, también hay psicoanalistas que se refieren a que la madre no solo tiene que ser suficientemente buena, sino también suficientemente mala para poder frustrar a su hijo desde el comienzo de la vida. Podríamos decir que para que el bebé y luego niño comience a tolerar la frustración, lo primero y fundamental es que la madre pueda permitirse y pueda, por tanto, tolerar no ser la madre perfecta y la madre ideal ante los ojos del niño, lo que le va a ir permitiendo a su hijo identificarse con un modelo de aceptación de las limitaciones propias como algo inherente a la condición humana. Poder decir no al niño es lo que también va a estar en la base de la posibilidad del futuro adulto de poder decir no a los otros y a sus propias exigencias internas desmedidas, así como las exigencias y demandas desmedidas de los demás. Los seres humanos nos constituimos por identificación al modelo de los otros, nuestros padres, en primer lugar, y al de todas las figuras relevantes de nuestra historia. Pero al mismo tiempo que nos identificamos con todos ellos como modelos, también somos identificados por ellos o ellos nos identifican a nosotros, en la medida en que ellos nos miran, nos piensan y nos sienten de una manera determinada, que va a hacer que hagamos propia la forma con que se nos mira, se nos piensa y se nos siente. De esta manera, si el otro reconoce en nosotros, por ejemplo, la capacidad para ser responsables de nuestros actos, es fácil que nosotros hagamos propia esa mirada, que nos permita vernos a nosotros mismos como sujetos responsables y desarrollar internamente la capacidad de responsabilizarnos y o hacernos cargo de nuestros actos. De este modo, la tolerancia a la frustración también es algo que se transmite en el encuentro humano, empezando por el entorno familiar en que el niño se desarrolla y con el cual comienza a desarrollar sus primeras identificaciones. Porque la tolerancia a la frustración es un valor y un ideal en sí mismo que se transmite de padres a hijos y un modus vivendi que desafortunadamente nuestra sociedad de consumo no ha fomentado hasta ahora. Quizá a partir de toda esta situación provocada por la pandemia del COVID-19, que ha supuesto un desafío en nuestro vivir cotidiano, se pueda producir algún tipo de transformación en el modo de nuestro vivir común y en los valores con que nos identificamos como sociedad. Digo esto porque pienso que uno de los importantes problemas con que nos encontramos los psicoanalistas desde el punto de vista social es que hasta hace poco ha tenido una fuerza preponderante lo que conocemos como imperativo al goce. Es decir, no solo el deseo, sino la obligación o el imperativo de gozar sin límites o de satisfacer todos los deseos posibles, como si la frustración fuera algo negativo que hubiera que negar e incluso que abolir. Lo que es más, incluso en algunas circunstancias, la satisfacción del deseo en sí misma se tornaba un valor absoluto, sin tener en cuenta ni los medios e incluso ni siquiera los fines. De este modo, cuando impera una crisis de valores, se puede llegar a producir una perversión social que se plasma de diferentes maneras en cada caso individual. De esta forma, se puede llegar a hacer uso de una persona, por ejemplo, como medio para la propia satisfacción personal, sin tener en cuenta ni su pensamiento, ni sus deseos, ni su dignidad. Y todo ello en el reino del goce sin límites o de ese supuestamente mundo feliz que tan espléndidamente describió el escritor Aldous Huxley en su novela Un mundo feliz. Mundo en el que supuestamente ni puede ni debe existir la frustración. Pero dado que la frustración es inherente no solo a la vida humana, sino a la propia constitución humana, si ésta se trata de abolir, el hombre vive cada vez más preso de su propia angustia existencial, que le llega a imposibilitar el desarrollar una personalidad sólida
y la autoestima necesaria que aporte la fortaleza interior para hacer frente a la vida con una ética y unos valores sólidos. Quisiera también mencionar que la tolerancia a la frustración es muy diferente de la resignación, porque la resignación puede estar más emparentada con el sometimiento y el conformismo, mientras que la tolerancia a la frustración está mucho más cercana a la aceptación de la realidad y permite sostener la esperanza de poder contribuir en algún momento a modificar. Decía el emperador romano Marco Aurelio que se necesita serenidad para aceptar las cosas que no podemos cambiar, valor para cambiar las que sí podemos y sabiduría para establecer la diferencia entre ambas cosas. Y todo esto es importante porque, en primer lugar, el tolerar la frustración implica poder reconocer que los límites forman parte de nuestra humanidad y que son constitutivos y necesarios para que podamos desarrollarnos como personas y como seres pensantes. Gracias a la frustración y a la puesta de límites, comienza a construirse el pensamiento y el psiquismo. Porque la frustración, como puso de relieve Lacan, pertenece desde un principio al orden de la reivindicación, en el sentido de que lo que se desea no está sujeto a la ley y se ubica en el dominio de las exigencias desenfrenadas. Por este motivo, se requiere que desde el comienzo de la vida los padres y el resto de figuras de autoridad para el niño puedan poner límites y cotos a sus deseos y exigencias desenfrenadas, para que el niño deje de ser ese niño maravilloso que no puede conocer el dolor de la frustración y de este modo pueda construir unos ideales y unos valores que lo sustenten. Porque para que una persona pueda construir unos valores e ideales, tiene que haber una distancia entre su yo o su sí mismo y sus ideales. En este sentido, si no puede contemplar la carencia y la falta, y él mismo, o sea, la propia persona, se cree en sí misma y por sí misma ideal, los ideales y valores no se pueden construir. De la misma manera, quien no conoce la carencia y la falta no puede desear, estrictamente hablando. Puede anhelar o demandar, pero no puede acabar de tener deseos propios, porque para desear algo se requiere de una dinámica de límite y de pérdida de una satisfacción absoluta y completa. Desde la perspectiva a la que estoy haciendo referencia, es importante que la falta o el límite puedan ser valorados en sí mismos como intrínsecamente inherentes y necesarios para el desarrollo humano, tanto desde el lado del que pone un límite como del que lo recibe, porque precisamente sobre el límite y la falta, sobre el no tener, el no saber y el no poderlo todo, es decir, sobre todo lo que implica la renuncia a la omnipotencia y a la omnisciencia, es también sobre lo que construimos el pilar en el que se asientan nuestros pensamientos y nuestros deseos, y nuestras virtudes y valores, y todo lo que nos aporta la solidez y la fortaleza necesaria para enfrentar la vida. En este sentido, el no poder renunciar al niño maravilloso que una vez se fue o se creyó ser, puede traer como consecuencia que mantengamos una situación de búsqueda de un ideal de perfección que esclavice a una persona y que le impida tolerar sus propias carencias, límites o defectos. Desde esta perspectiva, cuando somos capaces de renunciar a la omnipotencia, la cual se puede plasmar en la búsqueda de un ideal de perfección para con uno mismo y para con los otros, es cuando podemos acceder a un poder genuino que nos permita sostener la esperanza y al mismo tiempo la paradoja de poder transformar la realidad a pesar de, pero también a partir de nuestros propios límites y por tanto también de los propios límites de la propia realidad. No tenemos que adquirir la humildad. La humildad está en nosotros. Lo que pasa es que nos humillamos delante de falsos dioses, decía la filósofa Simone Weil. Y esto pienso que es también muy importante a tener en cuenta, porque muchas veces hacemos de otras cosas
o de otras personas unos falsos dioses, frente a los que las personas podemos mantener una visión idealizada que nos mantiene en una relación de dependencia infantil. Y poder desidealizar o bajar del pedestal en que un día, como niños, pusimos a nuestros padres, y luego aquellas personas que los han representado y que ejercían o ejercen una autoridad sobre nosotros, implica poder hacer uso de un pensamiento crítico, como decía Kant, que permita tolerar la frustración de que el otro no es perfecto. Ni le podemos pedir la perfección que podemos llegar a anhelar cuando ubicamos a alguien en el lugar del héroe o nos exigimos ubicarnos a nosotros mismos en ese lugar, representante de la perfección, buscando y anhelando una perfección que ni existe ni puede existir. Porque el no acabar de aceptar esta premisa es lo que de fondo está en la base de la intolerancia a la frustración. Paralelamente y conjuntamente, la capacidad para tolerar y afrontar la frustración está estrechamente unida con la capacidad para afrontar el perdón y la reparación, que constituye la segunda parte de este taller. El psicoanalista Louis Canciper decía que una enfermedad peor que el Alzheimer era la enfermedad del no poder olvidar, del no poder perdonar. ¿Qué pasa con ese pasado que insiste y persiste y no permite que el presente sea un soy? Se preguntaba. Hay personas y pacientes que en nuestras consultas atendemos los psicoanalistas que están permanentemente retenidos y entretenidos en el ayer y no pueden salir de la endogamia o de su entorno familiar circundante. Muchas veces estas personas no pueden renunciar al influjo de lo impuesto por su entorno familiar y más inmediato, porque no pueden desidealizar todo aquello que es impuesto desde fuera y ponerlo en cuestión. Este psicoanalista del que les he hablado, Louis Canciper, estudió en profundidad la obra de Jorge Luis Borges y decía que el genio literario de Borges, que tenía una memoria plural, había sido capaz de describir 4 tipos de memoria, que él conceptualizó desde el punto de vista psicoanalítico como la memoria del rencor, la memoria del pavor, la memoria del dolor y la memoria del esplendor. En relación con esto, quisiera decir que una de las características propias del ser humano es la de ser un sujeto necesitado de afrontar duelos a lo largo de su ciclo vital. Como sabemos, podemos definir el duelo como el proceso de adaptación emocional que sigue a cualquier pérdida. Pérdida de un empleo, pérdida de un ser querido, pérdida de una relación, de un periodo de la vida, etc. Aunque convencionalmente se ha enfocado la respuesta emocional de la pérdida, el duelo también tiene una dimensión física, psicológica, filosófica y comportamental que es vital en el ser humano y ha sido muy estudiado a lo largo de la historia. Hay algunos psicoanalistas que sostienen la siguiente afirmación: dime cómo duelas o haces un duelo y te diré quién eres. Y es que los seres humanos tenemos que afrontar muchas pérdidas a lo largo de nuestra historia y de nuestra vida. Y nos podemos encontrar con el hecho de que a veces haya traumas que dejen secuelas tan fuertes que hagan que una persona parezca un rehén del ayer en vez de un sujeto del hoy, como decía Luis Cancique. Entonces puede ocurrir que prevalezcan las memorias del rencor y del pavor, que impidan que la persona pueda elaborar sus duelos pendientes a pesar de su buena voluntad. Cuando prevalecen el pavor con su concomitante dosis de ansiedad y el rencor con su añadido sentimiento de odio y rabia, no es posible que aparezca la tristeza y el dolor por el daño sufrido, y que estos sentimientos ayuden a que se pueda abrir el camino hacia la reparación del daño. Cuando impera el rencor, no es posible el perdón, ni para con el otro ni para con uno mismo. Y la culpa se torna persecutoria, en vez de tratarse de un sentimiento de culpa que conduzca a la asunción de una responsabilidad y de una aflicción por el daño causado o recibido. Es decir, una culpa que produzca dolor en vez de un sentimiento de ansiedad persecutoria. A diferencia de la memoria del rencor y del pavor, en la memoria del esplendor y del dolor no se olvida el pasado, pero se permite la apertura a lo nuevo.
y se abre la posibilidad de una transformación orientada al futuro. De esta forma, mientras que la literatura de Borges, sus personajes se encuentran desesperanzados, agobiados y retenidos por el peso de una memoria excesiva e impuesta, en otro creador, como lo es el poeta y ensayista Thomas Eliot, la memoria puede operar como una clave para insuflar una esperanza que se extienda en un nuevo acto de liberación. Decía Eliot en su conocido poema Cuatro cuartetos: la historia puede ser servidumbre, la historia puede ser libertad. Mira, ahora se desvanecen los rostros y los lugares con el ser que los amó, como pudo, para quedar renovados, transfigurados en otra ordenación. El pecado es inevitable, pero todo irá bien y toda clase de cosas saldrá bien. De esta forma, para Eliot, el pecado, el mal, es inevitable y se requiere de la utilidad de una memoria que se expanda a través del amor y la solidaridad y que permita la liberación. O sea que se requiere de una memoria que, y aunque resulte paradójico, sea capaz de recordar para olvidar y de olvidar para poder recordar. Para ilustrar este hecho os diré que Borges escribió un cuento titulado Funes el Memorioso. Funes, el protagonista de este cuento, sufre de hipernesia o de un exceso de recuerdo, pues era capaz de recordar todo objeto y todo fenómeno con una memoria prodigiosa y detallada, cualquiera que fuese su antigüedad. Funes decía de sí mismo: más recuerdos tengo yo que los que habrán tenido todos los hombres desde que el mundo es mundo. Mi memoria es como un vaciadero de basura. Por este motivo, y hacia el final de su relato, Borges concluye sosteniendo que Funes carecía de la capacidad del pensamiento, porque al decir de Borges, pensar es olvidar diferencias, es generalizar, abstraer. En el abarrotado mundo de Funes no había sino detalles, casi inmediatos, concluye Borges. En definitiva, si, como decía antes, para poder pensar hay que poder olvidar, también para poder recordar hay que ser capaz de poder olvidar, porque si no fuera así, estaríamos inundados por el peso del pasado que se hace presente, como le pasaba a Funes. Pero, paradójicamente, para poder olvidar, también necesitamos retornar a la historia, volver a la historia, a nuestra historia, para poder pensarla y comprenderla y que deje de estar tan presente en nuestra vida. Porque a veces, cuando no somos conscientes de la historia, podemos tender a repetirla inconscientemente, al modo de una memoria que vuelve como una vivencia impensable del pasado sufrido, pero que no puede pasar a formar parte del pasado, como el capítulo de una biografía. Y por tanto, esa vivencia o esa memoria que se actualiza en el presente no puede pasar a ser historia porque no se puede pensar. De esta forma, cuando las cosas se pueden pensar y comprender, también pueden perder la intensidad del afecto insoportable que impide pasar página y dejar el pasado en el pasado, es decir, el pasado en la historia pasada de uno mismo y por tanto dejar una afrenta en un capítulo anterior de nuestra vida, sin que invada nuestro presente y nuestro futuro. Y volviendo al tema que nos ocupa, el del perdón, podemos concluir que para poder perdonar también hay que poder comprender al otro, comprender su historia, sus motivaciones, sus posibles traumas o dramas personales y el contexto en el que se encuentra o se encontraba para obrar como obró o hacer lo que hizo. Comprender implica poder pensar al otro y poder ponerse en su lugar, pero esto no implica en ninguna medida que el comprender sea equivalente al justificar, que es algo muy distinto, en la medida en que en la justificación se entra en connivencia con el agresor. Podríamos concluir diciendo que el perdonar implica una paradoja, porque para perdonar tenemos que ser capaces tanto de recordar como de olvidar. Ser capaces de recordar para entender el porqué de una afrenta y para que la afrenta pueda pasar de ser una vivencia dolorosa o una herida abierta a ser una experiencia pasada, que forme parte del recuerdo
aunque pueda persistir la cicatriz. Pero al mismo tiempo, ser capaces de perdonar implica también ser capaces de olvidar. Olvidar porque mientras se puede pensar y comprender la afrenta de la memoria que produce amor y rencor, como diría Borges, el daño y el dolor se aminoran. Y esto es así porque el pensamiento, el poder pensar las cosas, es algo que contiene y aminora o reduce el daño y el dolor y permite que estos afectos no se encarnen en el presente. De este modo, si se pueden pensar y comprender las cosas, las vivencias penosas y dolorosas pueden pasar al olvido, aunque su recuerdo permanezca en la memoria e incluso pueda persistir al modo de una cicatriz. Paralelamente, perdonar implica también relativizar y desidealizar, en el sentido de poder abrirse a la reparación del mal cometido sin sentir que este mal, el mal sufrido, es un mal absoluto que eclipsa la posibilidad de existencia del bien. De esta forma, la reparación supone poder superar la ley del talión, del ojo por ojo, diente por diente, para poder dar lugar y albergar el sentimiento de tristeza y dolor por el daño, tanto causado como sufrido. Pero para ello es necesario que el amor hacia los otros y hacia uno mismo pueda prevalecer sobre el odio y que uno mismo pueda liberarse del rencor por el daño sufrido. Perdonar no significa negar el mal, la afrenta o la injusticia recibida, porque en ese caso no sería necesario el perdón, que es un acto profundo y complejo, en la medida en que implica todo un proceso y trabajo interno de metabolización y transformación del daño sufrido en un acto de apertura, reparación y generosidad. Lo que es más, cuando un dolor es negado, puede quedar encapsulado y retornar de modo inadvertido en un momento inesperado, o contribuir a abrir o agrandar una herida psíquica o generar un estallido de violencia inesperado, por ejemplo. Perdonar también ayuda a tomar conciencia del dolor y es un acto de libertad, y como tal, liberador de un sentimiento de paz interior. Como decía el filósofo Max Scheler, la persona resentida se intoxica a sí misma y queda atrapada en el pasado, en esa memoria del rencor borgiana a la que aludía antes, lo que además puede llevar a repetir lo acontecido, dando pábulo al rencor y arruinando las posibilidades vitales del que lo sufre. Como dice un refrán chino, el que busca venganza debe cavar dos cosas. Y ya para ir concluyendo y remontándome a la etimología de la palabra perdonar, quisiera mencionar que esta procede del latín perdonare, con lo que su prefijo per intensifica al verbo donare, al que acompaña, de lo que podemos concluir que el perdonar es un acto de donación que trata de crear un nuevo lazo humano que cree una diferencia y una separación entre el hecho y el agresor. Desde esta perspectiva, se trataría de no identificar al agresor enteramente con el acto cometido. Un ejemplo elocuente a este respecto nos lo dio Albert Camus cuando se dirigió en una carta pública a los nazis y, haciendo referencia a los crímenes cometidos en Francia, dijo: "Y a pesar de ustedes, les seguiré llamando hombres. Nos esforzamos en respetar en ustedes lo que ustedes no respetaban en los demás". Perdonar es, por tanto, tratar de reconocer, buscar o apelar a la humanidad del otro, aun cuando ésta, en el caso más extremo, parezca no existir. Significa, por tanto, el mantenimiento de la esperanza de que la transformación es posible en alguna medida. Conjuntamente, para perdonar, también es importante, siguiendo al filósofo Robert Spielman, no tomar al otro demasiado en serio y poder dar un lugar a la posibilidad de una falta de conciencia en el ofensor de su error o de la afrenta cometida. Decía Robert Spielman a este respecto que tomar a un hombre perfectamente en serio significa destruir. Finalmente, y para concluir, diría que el perdonar es un acto generoso de entrega amorosa y de humildad que se abre creativamente al otro y que contempla la esperanza de que un nuevo futuro es posible. Un acto humano fruto de la solidaridad y humanidad capaz de transformar las memorias del rencor y del pavor en memorias del dolor y del esplendor. Bueno, entonces lo dejo aquí para que ya podamos dialogar entre todos.
Muchísimas gracias, muy, muy interesante. Pone la carne de gallina, ¿no? Y muy profundo. Yo no sé si hay alguna pregunta, si queréis las hacemos por chat y que Bea nos las vaya eh, transmitiendo, perdón, y mientras, o la gente que tenga alguna pregunta en concreto para nuestra invitada Mercedes, y mientras tanto yo voy a, voy a hacerte una pregunta, ¿no? Porque estábamos hablando, cuando has hablado de la frustración y eso de los límites y tal, me venían dos cosas a la mente. Una, que estuve con varias presidentas de empresas de tecnología que decían que los millennials a los 8 meses querían un aumento de sueldo y si no se iban, y que en definitiva confesaron ahí en Petit Comité que era un grupo de frustrados, porque si no obtenían lo que querían en el momento, a los 8 meses, que claro, tú estabas ahí o la gente estaba ahí 5 años, 10 años para subir el sueldo, pero ellos a los 8 meses ya querían esa subida de sueldo y les hacía pues muy frustrados y claro, todo esto cambia su comportamiento, ¿no? Y luego también quería comentarte una noticia de hoy bueno, pues Pablo Alborán ha declarado hoy que es homosexual por Instagram y claro, pues creo que es un acto de valentía porque si tú estás ocultando tal, siempre tendrías una frustración, ¿no? De no enfrentarte a esa realidad que has expuesto en tu conferencia, ¿no? Que para construir, pues tienes que no puedes construir si tienes carencias o faltas, ¿no? Entonces estos dos temas eran los que quería poner sobre la mesa. Muy interesante, Giovanna, muchas gracias. Sí, yo sí creo, y efectivamente un poco también lo que trataba de transmitir, ¿no? Que, bueno, luego, claro, hay que ver luego, por esto que este ejemplo que has dicho de las presidentas, de estas empresas, que luego cada caso individual, que es un caso, ¿no? Pero lo que sí que es verdad que hay un tema, y además hay distintos pensadores que lo han puesto de relieve, ¿no? General, es que es verdad que esta sociedad tiende a la satisfacción por la vía corta, digamos, no por la vía larga, ¿no? Digamos que es como, y el problema que hay es que a veces la vía larga está desvalorizada. Y este es un problema, porque con lo que tiene que ver la vía larga, a veces de adquisición, de un conocimiento, por ejemplo, de un saber o de realización de un trabajo que cuesta un esfuerzo, que cuesta un tiempo, todo un trabajo interno y externo, interno fundamentalmente primero de metabolización, de pensamiento, y externo de ejercicio, ¿no? de ese trabajo. Digamos que es como que eso, por todo un conjunto, ¿no? de sociedad, es como que no estuviera colocado en el lugar del ideal, digamos, que en otro momento social sí lo estuvo. Por eso decía lo de como si tuviera más fuerza, mucho más fuerza, la vía corta, ¿no? Que claro, la vía corta, pues, en el extremo es la vía antipensamiento también, y es la vía de la acción, de actuar sin pensar, que puede llegar a ser muy problemática, ¿no? Y unido también a todo esto es lo que yo creo que traía en el sentido del imperativo al goce, con que a veces que llamamos los psicoanalistas, con que nos encontramos, en muchos momentos nos hemos encontrado en la sociedad actual. Se torna un imperativo y un ideal en sí mismo, que en realidad sería el contrario. Al goce, los ideales propiamente no se pueden construir, pero sí que es como una necesidad de gozar por gozar, como no poder tolerar la frustración. El goce es como que la frustración está colocada en un lugar tremendo, o sea, como que no, justamente fundamental para la posibilidad, como es la tolerancia a la frustración, digamos, está absolutamente desvalorizada. Y esto es un problema
ya de entrada en cuanto a qué orden de valores tenemos, porque si de entrada es como que hay una confusión. Vale, jo també hi estic. M'he ficat els casquets mentre veniu, vale? ¿Perdón? Ah, había una... Alguien ha hablado por otro lado. Ah, bueno, entonces quiere decir que en ese sentido, el problema es que hay todo una crisis, en ese sentido puede responder a una crisis de valores importante. Y unido a lo que tú comentabas, ¿no? También me parece, bueno, lo de Pablo Alborán, bueno, la importancia también de el tener el coraje, me parece, para mostrarse y mostrarse con autenticidad. Esto sí que me parece que es algo muy importante también y que el valor de la autenticidad, del poder ser auténticos con uno mismo y frente a los otros, y para lo que hay que tener, por supuesto, coraje, pero que sea algo que la persona, digamos, pueda, en primer lugar, haber podido construir ese ideal, que me parece que es muy importante tener ese valor y ese ideal de poder ser uno mismo. Muy bien. Y así, en concretito, así, ¿qué 4 pasos recomiendas para la gente que tiene ahí esa falta de perdón, ¿no? Para convertir esa memoria del rencor y el pavor en dolor y esplendor? ¿Qué pasos debería de dar la gente? Así, ¿qué nos recomiendas? Bueno, sobre todo, más que recomendaciones, digamos, lo que me parece fundamental es poder pensar, digamos, sobre toda esta situación. Y lo que un poco yo trataba de decir es poder tomar una distancia del dolor sufrido, y bueno, y también incluso el cometido, que también puede, o sea, el dolor sufrido y el daño cometido también, que puede producir mucho dolor, precisamente para salir tanto del rencor como de la angustia, de ahí lo de la memoria del rencor y del pavor, ¿no? Para poder ver las cosas con distancia y perspectiva. Eso sí que me parece muy importante, porque la toma de distancia y la toma de perspectiva es lo que permite poder pensar. Y el poder pensar, al mismo tiempo, también ayuda justamente a tomar distancia, ¿no? Entonces, poder tratar de entender y comprender, ¿no? ¿Por qué el otro hizo lo que hizo, por ejemplo, porque uno mismo hizo lo que hizo? Y entonces esto es lo que yo decía, ¿no? Que me parece que es muy importante porque tratar de comprender también permite ponerse en el lugar del otro. Y también en lo que a la relación con uno mismo se refiere, poder ser tolerante con uno mismo y poderse perdonar, ¿no? Entonces, me parece que esa toma de distancia precisamente ayuda a comprender y a poder entender por qué el otro hizo lo que hizo, cuál es el contexto que le rodea, qué situación ha podido vivir, qué traumas ha podido tener, para poder entender las cosas de a poco, digamos, con perspectiva. Y digo de a poco, porque esto sí que es algo que requiere una vía larga, no es de vía corta, digamos, ¿no? Como veíamos antes, ¿no? Y que esto es muy distinto a justificar a alguien, porque esto sí que me parece que es importante diferenciarlo, porque justificar implicaría entrar en connivencia y muchas veces a veces se puede tender a identificarse con el agresor. Bueno, hablábamos antes de todo el tema también, ¿no? De las mujeres maltratadas. Bueno, efectivamente ahí se puede dar y de hecho uno de los graves problemas es que hay una identificación con el agresor, entonces no se ve la agresión. Entonces, claro, para perdonar precisamente hay que ver que ha habido una agresión, porque si no, no habría nada que perdonar, lógicamente. Entonces, lo primero, tomar distancia para ver el hecho. Y luego, desde esa perspectiva, tratar de que, digamos, y por supuesto sacar la rabia. O sea, la rabia no se tiene que contener, es muy importante, hay que sacarla. Otra cosa es quedarse en la rabia permanentemente. Eso es otro tema. O sea, que una cosa es negar la rabia, que esto sí que puede llevar a problemas, patologías importantes, digamos. Y claro, obviamente, cuando se niega la agresión, se niega la rabia también, va todo junto, ¿no? Cuando se percibe la agresión, esto, claro, genera una rabia de la cual hay que hacerse cargo. Otra cosa es que pasar a otra etapa para poder superar, digamos, esa rabia, poder transformar esa rabia en dolor y poder hacer algo activo con eso.
Y ahí es donde yo decía de la importancia de poder poner una distancia y poder ponerse en ese lugar, de tratar de entender por qué el otro hizo lo que hizo, desde dónde hizo lo que hizo. Bien, aparte o sea, que pensar y tomar distancia y comprensión, ¿no? Un poquito de empatía. Y luego, muchas veces yo tengo amigas y socias que me comentan ya a estas edades que tenemos nosotras que las familias se rompen cuando se muere la madre, pero se rompe por una cristalería o por una vajilla o por una cosa así. Y luego me vienen y me comentan, fíjate, yo dejé de hablarme con mi hermana por esto y porque se llevaba las cosas de mi madre y tal, y ahora tengo pues la cristalería y es de 5 piezas, de 24 piezas, de 100 piezas, y en el apartamento que tengo no me cabe. Entonces, con el tiempo relativizas, ¿para qué quería yo esa cristalería? ¿La quería para mí o la quería para fastidiar a mi hermana o a mi hermano que no se lo llevaran? Entonces, eh, pero que las familias están rotas, pero por herencias así de gente, ¿no? Es increíble. ¿Cómo se podría retomar no sé, ese hilo? Porque en el fondo, bueno, pues con lo que has dicho del tiempo, pues se va relativizando, ¿no? Y no le das la importancia a la vajilla que le diste en su día. Claro, efectivamente, yo creo que ahí en el tema, con lo que tú comentabas, ¿no? De la vajilla, cuántas cosas hay que se colocan en las cosas materiales y que entonces parece que es lo material, pero en realidad hay que ver todo lo que está detrás de cada situación y cuáles, y a lo mejor cómo en esa vajilla a lo mejor se están acumulando muchos rencores históricos, es decir, muchas cosas que de pronto es como la gota que colma el vaso, que de pronto desde ahí como que colma el vaso y entonces, bueno, es toda una acumulación de cosas. Entonces a veces lo que hay que poder hacer es destejer todo eso que está hecho un nudo, digamos, un nudo donde parece que la vajilla ha acumulado todos los rencores pasados en esa situación, ¿no? Digamos, y lo importante es poder ir deshacer el nudo que entronca con todas las cuentas pendientes del pasado, yo creo, que están jugándose en ese momento en esa pelea por la vajilla, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, que si papá te quiere más a mí o que me quería más a que tú eras tu niño mimado, que no sé qué, etcétera. Todo eso es la vajilla, ¿no? Exacto, exacto. Está condensado en la vajilla, como pasa en la poesía, que de pronto una metáfora condensa muchas cosas. Pues aquí pasa parecido, yo creo. Efectivamente. Vamos a ver, Bea, ¿hay alguna pregunta del chat? Sí, hay una única pregunta de momento y nos dicen lo siguiente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para aprender a diferenciar entre las cosas que nos frustran y las cosas que tenemos que perdonar? Bueno, claro. Obviamente están emparentados, pero no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. Porque digamos que la frustración puede generar rencor, pero no necesariamente, digamos. Entonces, bueno, que algo a uno no le salga lo bien que a lo mejor desearía que le saliera una cosa, digamos, puede generar rabia, digamos, y generar frustración. Entonces ahí sí que me parece que, bueno, en ese punto habría que ver y pensar cuál es el nivel de exigencias que tiene cada uno, por ejemplo, ¿no? Y si a lo mejor puede haber exigencias, digamos, que estén emparentadas con un ideal de perfección, por ejemplo, con búsqueda de un imposible, por ejemplo, ¿no? O podríamos pensar también en la intolerancia que tiene que ver con si esa frustración a veces puede tener que ver con un límite de la realidad o que nos pone el otro que nos cuesta mucho aceptar. Podríamos pensar que puede tener que ver con eso, pero que no necesariamente es efecto de un daño. Es decir, que a lo mejor
puede costarnos aceptar es que, bueno, la realidad tiene sus límites y que el otro tiene sus límites o nos pone sus límites, pero no nos está haciendo un daño. Es distinto que el otro ponga un límite que el otro nos haga un daño. Entonces eso yo creo que sería la diferencia, ¿no? Porque cuando hay un daño ya hay una situación de violencia, digamos, del tipo que sea, mayor, menor, digamos, algo que, bueno, que efectivamente que hace un daño. Otra cosa es que el límite, digamos, o la frustración nos produzca dolor, pero no ha habido, digamos, el ejercicio activo de un daño por parte de alguien, por parte de alguien, ¿no? En este caso. Digamos, pero, pero bueno, pero esto es la diferencia fundamental, ¿no? Yo creo, ¿no? Que ver, o sea, cuando ha habido intención de daño por parte del otro o no. Muy Te bien. traslado otra pregunta, Mercedes. Nos pregunta Ana, ¿cómo podemos salir de nuestras zonas erróneas? Y bueno, sería interesante ver, me gustaría saber qué se entiende o qué entiende por zonas erróneas, porque sería interesante a lo mejor para Pues, contestar un a ver si poquito Ana nos mejor. escribe más en detalle a qué se refiere y ahora te lo traslado. Pues mientras Ana nos lo dice, yo te voy a preguntar esto que decías que la frustración puede generar rencor. Me traía a la memoria la política de León, que le pegaron un tiro porque no la quería contratar. ¿Sabes? El juicio este que hubo, bueno, pues que incluso había una policía que estaba también en el tema, que la han condenado, ¿no? Por guardar la pistola. Entonces, si el tema era que no la contrataba o que no le renovaba el contrato, y esa frustración puede llegar, pues eso, al odio, ¿no? Y a pegarle un tiro y a matarla. Sí, sí, sí. Terrible, terrible, que pone especialmente los pelos de punta, ya lo que has recordado. Efectivamente, eso son situaciones extremas, de patología extrema, digamos, donde, bueno, por ejemplo, en una psicosis, en una perversión, no se tolera, tanto en la psicosis como en la perversión, por antonomasia, digamos, hay una intolerancia a la frustración, de distintos tipos, ¿no? Porque son patologías diferentes, pero yo diría que en las dos, digamos, prima esta situación, ¿no? Es una intolerancia brutal a la frustración. O sea que lo que has dicho al principio de tu conferencia, que la madre puede ser buena y mala para ahí irte acostumbrando a la frustración, ¿no? Para que no te pille, o sea, pues, de golpe, ¿no? Claro, es que el tema es que efectivamente la madre tiene que ser lo suficientemente buena para poder aportar, digamos, todo un sustento, toda una contención, el amor a su hijo, fundamentalmente. Eso es fundamental, porque es la base de la autoestima, de su narcisismo estructurante, como diríamos los psicoanalistas, es necesario. Eso por un lado, claro, pero también yo decía lo suficientemente mala en el sentido de que no puede gratificarlo todo, porque si es la madre perfecta, o si trata de ser la madre perfecta nunca va a ser, pero solo ya tener ese ideal, el no poder gratificar, le impide precisamente que el niño pueda separarse y diferenciarse de ella, y constituirse como un ser humano autónomo, separado y diferenciado, que pueda tener su propia independencia, pueda seguir su propio camino. Entonces, cuando esto no es así, de alguna manera, entonces no está ayudando a que su hijo se pueda separar y diferenciar de ella. Y entonces eso justamente impide la frustración. Cuando digo la madre, también digo madre y figura que la representa. Lo digo en un sentido genérico para que se entienda, que en un momento dado un padre puede estar ejerciendo una función materna y una madre puede estar ejerciendo una función paterna también. Son funciones simbólicas. Cuando digo función paterna, por ejemplo, los psicoanalistas hablamos de función paterna que tiene que ver con la función de corte, entre otras cosas, aunque sería complejo hablar de esto, pero función de puesta de límites. La función paterna tendría que ver con una función de puesta de límites. No quiere decir que también la tenga que ejercer la madre. Entonces la madre, igual que el padre, se requiere que también ayude a que el niño
puede ir separándose de la madre, también que la madre pueda ayudar a que su propio hijo pueda separarse de ella. Entonces, ¿qué pasa cuando las figuras parentales no lo permiten? Entonces, la puesta de límites precisamente, o sea, crea precisamente una diferencia entre el yo y el otro también. Y lo mismo que el no. A los niños pequeños, a los 2 años, bueno, cuando ya empiezan a hablar, de las primeras cosas que dicen no a todo. Y es estructurante, y es una manera también de separarse y diferenciarse de los otros. Entonces, luego, otra cosa es que luego se queden en esa fase, digamos, eso sería otra cuestión. Entonces, ahí ya estaríamos hablando de situaciones de negativismo, etcétera, ¿no? Que podemos encontrar luego en adultos, obviamente. Pero eso sería otra cosa, otra cuestión. Pero es necesario. Entonces, ¿qué pasa cuando, o sea, por eso decía que es algo, tú, bueno, tú habías dicho, yo al comienzo decías, es algo que se educa. Claro, yo diría, es algo que efectivamente se transmite en el encuentro humano desde el nacimiento, en ese encuentro humano de la madre con su bebé, luego su niño y, bueno, y del padre que pueda ejercer una función paterna de puesta de límites también. Aunque ya digo que estas funciones son simbólicas y por lo tanto no dependen del sexo, del género. Muy bien. Bea, ¿alguna pregunta lo ha aclarado Ana? No, no nos ha contestado. No. Ah, bueno. ¿Hay más preguntas? Mira, perdona, que nos acaba de poner Macarena lo siguiente, nos dice, ¿cómo diferencias algunas situaciones que te hacen infeliz? Si pueden ser por baja tolerancia a frustración o inconformismo o situaciones que aunque sean buenas no te satisfacen y hay que cambiarlas. ¿Cómo diferencias las situaciones que te hacen infeliz por baja tolerancia a la frustración respecto a las que aunque son buenas para ti no te satisfacen y por lo tanto tienes que cambiarlo? Bueno, claro, las que son buenas para uno y no satisfacen. Claro, habría que ver por qué y en cada caso, ¿no? Y por qué puede esa persona pensar, a lo mejor una persona determinada, que algo es bueno pero no le satisface. Habría que ver. Porque claro, yo creo que aquí hay un punto con lo de bueno pero no satisface, y es lo siguiente, que es que, ¿qué pasa cuando, porque creo que es muy importante también que nos podamos interrogar por el deseo. ¿Dónde está puesto el deseo? Porque claro, cuando se dice algo es bueno pero no me satisface, ¿desde dónde sería bueno entonces? Porque claro, es importante no que el deseo siempre pueda acompañar nuestros proyectos y para que pueda nuestra vida. Porque otra cosa es que el deseo sea un deseo desenfrenado, digamos, ¿no? Y que tiende a satisfacerse a toda costa, por vía corta. Pero cuando digo que es importante que haya un deseo, porque obviamente, porque por eso diferenciaba del anhelo o demanda, ¿no? Porque es lo que hace que podamos tener pasión por las cosas. Entonces, a lo mejor incluso uno puede decir, bueno, alguien puede escuchar desde fuera, esto es bueno para ti, pero uno no lo desea. Entonces, qué importante es que se puedan conjugar, digamos, eso es que uno puede entender o llamar bueno, también ha podido considerarlo así a lo largo de su vida, de su historia, con el deseo por eso, digamos. Y a lo veces también es verdad que a veces lo que en un primer momento, y esto estoy pensando, por ejemplo, en la vida o en la educación de un niño, pongamos, que lo que en un momento dado, estoy pensando en un ejemplo, un niño que me decía que sus padres le obligaban a, bueno, a tocar tal instrumento. Y él se quejaba y decía, es que tal, al principio, y luego le encantó, porque luego a eso digamos, se apuntaló su deseo. Entonces eso fue, me pareció interesante, ¿no? Porque lo que antes él decía es que mis padres me dicen que es bueno para mí, pero luego es interesante porque cuando él lo veía como algo solo impuesto desde fuera, no podía gratificarlo. Pero curiosamente este niño, en su evolución, empieza a descubrir el placer por tocar ese instrumento. Entonces, esto ya hay algo que, digamos, se va uniendo al deseo. Es decir, si solo se quedara en la imposición desde fuera, sería muy, muy complicado, digamos, esto, porque entonces ahí habría que ver que este niño, a lo mejor si siempre permaneciera ahí tocando el instrumento que no le gusta, estaría sometido permanentemente a un deseo de otros, ya de sus padres, digamos, digo de por vida. Si esta persona estuviera a lo mejor desarrollando una profesión que
que no desea. Entonces diríamos, bueno, ¿qué pasó ahí? ¿No? Pero otra cosa distinta es esta otra situación. Bueno, un poco por diferenciar este segundo aspecto que comentaba, ¿no? De quizá el primero, que luego tenga que ver, bueno, con frustraciones de la vida que ya son inevitables. Hombre, también está algo mucho más sencillo, que es que te encanta a lo mejor correr en carretera y tienes una limitación y te frustra no poder ir a más de 90. Y dices, bueno, yo tengo un coche estupendo, la carretera está estupenda y realmente pues no puedo correr porque son las normas, ¿no? Hay un límite puesto. En fin, no sé, ¿hay alguna otra pregunta, Macarena? Uy, Macarena, perdón. Vea, nada, no hay ninguna más. No hay Bueno, ninguna más. estaba el tema de las zonas erróneas, también Sí. que ahí quedó Pero un no nos poco, han porque yo, definido. no, era zonas erróneas esa palabra, Exacto. ¿no? Sí. Sí, y puedo ver un poco a ver qué se me puede ocurrir, pero bueno, eso ya sería desde lo que yo, como La pregunta era, ¿cómo podemos salir de nuestras zonas erróneas? ¿cómo Pero no podemos? nos han definido más. Claro. Bueno, lo de zonas erróneas, claro, puedo hacerlo sinónimo pensamientos erróneos, digamos, ¿no? Podría ser, ¿no? A lo mejor pensamientos, claro, habría que ver también, o sea, por eso, ¿qué es un pensamiento erróneo y por qué es un pensamiento? O sea, en cada caso particular de cada persona, porque un pensamiento erróneo puede ser un pensamiento dañino, por ejemplo, ¿no? Un pensamiento que uno con el que se siente y se queda atrapado, ¿sí? Y que dando vueltas a determinadas cosas, porque, por ejemplo, hay gente que confunde muchas veces el dar vueltas a las cosas con el pensar, y es muy distinto. Entonces teme que entonces, yo no quiero pensar, porque confunde precisamente el quedarse atrapado en algo, rumiando, como se dicen los animales que rumían, pero no pueden pensar, porque pensar precisamente es todo lo contrario de dar vueltas a algo, es poder tomar distancia y poder ver las cosas en perspectiva. Como decía, ¿no? Entonces, Mercedes, disculpa que te interrumpa. Mira, nos acaba de poner Ana que efectivamente se refería a eso, a pensamientos erróneos. Bueno, entonces, bueno, pues me parece. Entonces, claro, y habría que ver en cada caso, porque claro, en cada situación, ¿qué es un pensamiento erróneo en cada situación y por qué lo es? ¿No? Porque, digamos, como decía, ¿no? Puede ser algo porque sea dañino, el rencor, por ejemplo, quedarse en el rencor podría ser una zona errónea o un pensamiento erróneo quedarse ahí, porque además no conduce a nada, porque no conduce a algo, a construir algo positivo, por ejemplo. Entonces estar dando vueltas y me hizo esto esta persona y por qué y tal, y entonces yo no puedo salir de este círculo, ya sería, digamos, quedarse ahí. Entonces por eso decía la importancia de poder ir tomando perspectiva y poder entender, primero entender por qué algo produce tanta rabia o tanto dolor. Eso es el primer paso. ¿Qué es lo que a nosotros nos produce tanto rabia y tanto dolor? Y luego, el segundo paso también, tratar de entender a la otra persona, como decía antes, desde dónde pudo hacer lo que hizo. Muy bien, pues Mercedes, muchísimas gracias. Encantadísima de tenerte, mil gracias. Ha sido, ya te digo, muy, muy interesante. Darle las gracias a todas las participantes por haber compartido con nosotros esta conferencia y deciros que mañana tenemos un Facebook para negocios, para todas las que tienen un negocio, para que bueno, pues puedan empezar a prepararse. Y bueno, también que el día 15 de julio haremos una fiesta final y pues esperamos a todas como tipo fin de curso. Y nada más, gracias a todas, gracias Mercedes, gracias Bea y os esperamos mañana. Muchas gracias, Joana.